Bueno, tengo aquí a Paloma Llaneza, que es presidenta de AEDEL, directora de Razona Legal Tech y gladiadora del derecho a la privacidad, compañera de batallas en otras ocasiones. Aquí tengo a Miguel, que es el portador representante de Amnistía Internacional, que han estado haciendo un trabajo imprescindible sobre el uso de los datos en las redes sociales. Y aquí a mi derecha tengo a Gonzalo Boyé, también compañero del diario.es, abogado especializado en derecho penal. Ha trabajado en el equipo de defensa de Snowden, está especializado en defender derechos civiles, whistleblowers. ¿Cómo se dicen whistleblowers en castellano? Alertadores. Alertadores, perdón. Bueno, soplones igual tiene unas connotaciones que no nos gustan. Alertadores y, en general, personas que nos facilitan el trabajo a los periodistas. Y bueno, yo soy Marta Peirano, soy adjunta al director del diario.es y había pensado que íbamos a empezar esta charla hablando un poco de cómo cada vez que hay un atentado es natural, bueno, es históricamente probable que las leyes que nos protegen de la vigilancia cambien a peor, ¿no? Cada vez, de hecho, ahora vivimos en un estado de vigilancia que es hijo directo del ataque a las Torres Gemelas. Antes de las Torres Gemelas vivíamos en una situación completamente distinta, al menos legal. Entonces, muchos hemos estado pensando mucho en el tema de la vigilancia durante muchos años, pero hasta que llega Edward Snowden y básicamente publica una serie de documentos que demuestran que estamos siendo vigilados de manera indiscriminada y de manera masiva por gobiernos en los que ni siquiera tenemos derechos civiles. ¿No me oyes? ¿No se oye? Bueno, me voy a levantar. Entonces, como iba diciendo, desde que Edward Snowden hizo públicos los documentos de la NSA, sabemos que nos vigilan, lo sabemos a ciencia cierta, no lo tenemos que imaginar, no nos lo tenemos que creer. Sabemos que nos vigilan gobiernos en los que nuestros derechos civiles no existen porque no somos ciudadanos de esos gobiernos. Sabemos que probablemente nos vigilan nuestros propios gobiernos porque las agencias de inteligencia de unos gobiernos y otros se intercambian información para hacerse favores mutuos sin infringir las leyes o sus propias constituciones. Y bueno, pues este era el tema que yo había elegido porque es básicamente mi tema favorito, pero en las últimas 48 horas ha pasado de todo. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría empezar hablando de por qué la policía está pidiendo carnés de identidad o documentación en las manifestaciones por el referéndum, si esto es habitual, si es apropiado, si es legal y, bueno, y básicamente, ¿qué significa? Así que voy a empezar por ti, Gonzalo. Perdona, hola, en primer lugar quería hacer una matización a lo que ha dicho Marta. Edward Snowden no ha divulgado ningún documento ni ha publicado ningún documento. Eso lo hicieron dos periodistas y tengo que decirlo en defensa del señor Snowden. Correcto. Porque soy su abogado y sería la comisión de un delito. Entonces, en primer lugar, dejar claro que mi defendido no ha divulgado ningún documento. Entiendo que esto se está grabando y puede ser utilizado, por lo tanto, Marta, lo siento, pero ha sido un error imperdonable. Desmentirte rotundamente. El señor Snowden lo que ha hecho ha sido ratificar la existencia de esos documentos y punto. En cuanto, y ahora podemos... Lo retiro. Gracias. Es que ahora tengo un conflicto de intereses entre abogado del diario y abogado de Snowden. Vamos a dejarlo claro, tú lo has retirado, él no lo ha hecho y yo creo que nos podemos centrar en lo que Marta estaba planteando. Desde mi perspectiva, el que te identifiquen en la calle, evidentemente, hoy en día es legal. Y es legal porque tenemos una ley que se llama Ley Mordaza. A partir de ese momento, evidentemente pueden hacerlo. ¿Deben hacerlo? Yo creo que no. Esa ley es una ley que deba existir. En mi opinión, tampoco debería existir. Hay muchos países, y pongo un ejemplo, un país absolutamente dictatorial como el Reino Unido, en que no existe ni el carnet de identidad. Y no creo que ellos hayan bajado la guardia más allá de lo que lo han bajado España o de la que lo tenga España, y de hecho hay un tema fundamental.
parte importante del espionaje que se hace a los ciudadanos lo hace el Reino Unido sin pedirnos el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque ese espionaje va mucho más allá de el enseñar el carnet de identidad. Yo creo que el enseñar el carnet de identidad también tiene otras connotaciones que son mucho más históricas, más atávicas y más propias de venir de donde venimos. Venimos de una dictadura de muchos años en el cual la autoridad nos paraba y nos decía, ¿usted quién es? Y la gente entregaba el carnet de identidad. Pero ese es el primer paso. Tú entregas el carnet de identidad, después te piden el número de teléfono. Y ya para terminar esta breve intervención, a mí no deja de sorprenderme una cosa. Tú dijiste que desde el ataque a las Torres Gemelas. Yo recuerdo hace 8 años aterrizar en Bagdad en un vuelo procedente del Cairo y lo primero que me cae es un mensaje, dice, bienvenido a Bagdad, el consulado de España le informa que los teléfonos de emergencia son tales. Yo digo, coño, si yo no soy ni español ni vengo de España, ¿cómo saben que estoy aquí? Digo, claro, por el teléfono. Es decir, por mi teléfono, el consulado de España en Bagdad, al momento de conectarme en Bagdad, sabía que yo estaba ahí. ¿Y qué pasa con mi intimidad? ¿Y si yo tengo un amante en Bagdad y no quería que mi mujer se enterase? Se ha enterado hasta el consulado. O sea, lo digo para que nos demos cuenta de cuán inofensiva a veces son determinadas medidas, pero al que viaje mucho le va a pasar que cuando llegue a un país le va a caer ese mensaje. Y le va a caer en las escalas que haga, con lo cual tienen claro cuál es la ruta que uno ha seguido, a dónde está y por cuánto tiempo está. Y no quito más la palabra, pero era para eso. De hecho, me gusta que hagas esa puntualización. Retiro una vez más lo que he dicho sobre el señor Edward Snowden. Es interesante porque tú mismo dices que el tema de pedir el carnet de identidad es un tema de control, pero no de control del otro tipo, ¿no? Es un tema más como de control en el sitio, ¿no? Quiero decir, no les hace ninguna falta pedirte el carnet de identidad. Ellos saben perfectamente quién está en la plaza. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva un móvil en la mano. Es más, vosotros habéis estado trabajando... espera, voy a ver si esto está encendido. Sí, en este tema, cuéntanos. Sí, vamos a ver, hay una cuestión que ha dicho Gonzalo, que es muy interesante, y es el tema de las identificaciones, por ejemplo, manifestaciones por parte de la policía. O sea, es cierto que es totalmente legal, porque hay una ley que es la ley Mordaza que lo permite, ¿no? Pero hay también una cuestión muy importante que tiene que ver con la captación de datos en la calle, son investigaciones que hemos hecho nosotros en Amnistía Internacional, y es el impacto enorme que tiene en la gente cuando se la identifica sin un verdadero motivo por la calle, ¿no? Y me estoy refiriendo a las identificaciones con componente racista que hay en muchas ciudades y que ha habido sobre todo en los últimos años más, hubo un pico hace unos años, para identificar inmigrantes irregulares, ¿no? Entonces, las identificaciones por la calle con componente racista es algo que muchas instancias internacionales han dicho que no deben realizarse. O sea, no hay motivo para que una persona, porque tenga la piel más oscura o menos oscura, sencillamente la policía la pare por la calle y la identifique. No hay razón. Tiene que haber algún indicio para que esa persona se le pida la documentación. Entonces, claro, la investigación fue muy interesante porque te daba idea del impacto enorme que tenía en la vida de las personas. Había una mujer inmigrante que no tenía todavía los papeles, que la pillaron yendo a buscar a sus hijos al colegio. Y entonces la policía la tuvo retenida en lavapiés durante cerca de 2 horas y no pudo ir a recoger a los niños al colegio, ¿no? Y dice que al día siguiente la volvieron a parar y que a la semana la volvieron a parar otra vez, sencillamente porque era morena, ¿no? Entonces, claro, aparte de la legalidad o ilegalidad, ¿no? Que en fin, eso también es un tema que nos llevaría a mucha discusión, lo que hay que tener en consideración, y a nosotros nos preocupa por la perspectiva de derechos humanos, es el impacto que tienen la gente en las identificaciones, el impacto en su vida diaria, ¿no? Paloma, ¿tú qué crees que hacen con esas listas que hacen en las manifestaciones? Pues lo que hacen es hacer buenos días, lo que hacen es abrir unos bonitos expedientes administrativos para sancionarles, que es lo que se hace. Lo que pasa es que me sorprende que todos nos impacte tanto que venga un policía y nos identifique, es algo como visceral. Viene un policía, se te acerca, te genera una tensión, este señor que querrá, me irá a detener, me irá a pegar, me irá a qué, me pide un DNI y yo me identifico con miedo o con cierta preocupación de qué va a pasar, esto va a tener una consecuencia.
Sin embargo, la policía perfectamente podría haberle pedido a Movistar o a Vodafone que hubiera geoposicionado a todos aquellos que estaban en la Puerta del Sol y haber abierto automáticamente aquellos expedientes. Es decir, no se hace probablemente porque la ley no permite ordenar una orden judicial para un expediente administrativo. Si fuera una cuestión penal, muy probablemente hubiera sido posible. Por lo tanto, lo que me llama la atención es que la gente sea tan sensible al hecho de que físicamente se pida una identificación a través de un identificador único con una serie de consecuencias legales. Sin embargo, ninguno seamos igual de sensibles con el hecho de que estamos geoposicionados, identificados y además nuestro comportamiento está siendo trazado en tiempo real. En tiempo real, no solo por las empresas privadas que nos prestan servicios. Te tengo que tranquilizar, en Bagdad no sabían que estabas, lo sabía Movistar o Vodafone, quien te preste el servicio. De hecho, a mí me llega ese mensaje cada vez que salgo fuera de España y me sé todos los consulados del mundo. Es decir, sé nada más bajarme, reconocen que ya estoy conectada a una red extranjera y Movistar automáticamente me manda un mensaje, el que haya acordado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para decirme cuál es el consulado que tengo más cerca. De tal manera que el consulado no sabe que estoy allí, es decir, si hay un terremoto o un atentado terrorista, no sabrá que estoy allí. Pero Vodafone o Movistar sí sabrá que estoy allí. Por lo tanto, lo que me resulta llamativo de este nuevo control blando, pero que es un control mucho más estricto, mucho más orwelliano, es que al no ver personas físicas que nos identifican, al no ver personas que nos observan, al no ver a alguien sentado en el salón de tu casa, imaginémonos un señor que tocara la puerta y dijera buenas noches, vengo a escuchar la conversación que tienen ustedes en la cena. Y todos pensaríamos, mi conversación es completamente irrelevante, pero no me apetece tener a este señor sentado aquí escuchándome. Pero es que resulta que las televisiones Samsung llevan un dispositivo que puede ser conectado de manera remota y grabar las conversaciones. Y muchas aplicaciones se pueden activar el micrófono del teléfono móvil y escuchar las conversacionas. Y nos las descargamos porque son gratis, porque son molonas, porque son cool y porque nos permiten estar conectados con nuestra red de amigos. WhatsApp es una de las aplicaciones más intrusivas que uno puede descargarse en un teléfono móvil y sin embargo la tenemos y discutimos cuestiones políticas, las empresas discuten cuestiones empresariales esenciales y toda esa información se la regalamos a Facebook, que es el propietario de WhatsApp, que además tiene nuestro perfil. No sé si habrán observado que cuando uno se da de alta un nuevo teléfono en WhatsApp, al cabo de 2 o 3 días te sugieren ese contacto en Facebook. No es casual. No es casual, es minería de datos, es Big Data. Por lo tanto, lo que me llama la atención es que a mí me preocupa que la policía tenga una ley que le permita identificar gente por la calle, indudablemente, pero me preocupa más que no seamos conscientes de que una identificación, que un policía puede identificar N personas a una hora, muy pocas. Sin embargo, nunca la cantidad de gente que puede identificar un prestador de servicios es brutalmente alta. Y frente a eso estamos felices de la vida. Y me preocupa que como usuarios no tomemos una conciencia del grado de control, estamos prácticamente sondados en el día a día. Por lo tanto, estoy en contra de la ley Mordaza, indudablemente, pero estoy más en contra de que haciendo un check en unas condiciones de uso que aceptamos siempre, porque si no, no nos podemos descargar la aplicación, resulte que nuestra vida esté mucho más expuesta, no solo a las empresas, sino a las entidades públicas que pueden usar esos datos. Pero entonces, Paloma, o sea, me gusta el giro que le has dado, porque lo que vienes a decir es que cuando te piden de manera random el carné en las manifestaciones, te están dando la falsa impresión de que el resto del tiempo, si no te lo piden, estás bien. Okay. No, es que me ha recordado lo que ha dicho Paloma, una cuestión que nos comentó Snowden, bueno, tu cliente, en una entrevista. Que no nos comentó Snowden, ¿lo hizo? que nos comentó personalmente Snowden en una entrevista que tuvimos con él. Y es que, claro, él dice, y es muy interesante lo que plantea Paloma de ese poder blando de control, ¿no? Porque, claro, el problema es que tú identificas a una persona en una manifestación y, bueno, al menos la persona puede tener elementos gráficos, puede tener fotos para demostrar que estaba o que no estaba allí en la plaza, etcétera. Pero el problema del control blando a través de datos y metadatos es lo que decía Snowden en esta entrevista, y es, mira, si un agente de la CIA tiene tus datos y quiere encontrar un criminal, lo va a encontrar. Ese es el problema. El problema es que tú puedes estar o no estar en una plaza, pero con tus datos y tus metadatos, si el de la CIA quiere encontrar un criminal, lo va a encontrar. Todo es cuestión de cómo los organice, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Bueno, de hecho si tomamos el ejemplo de la puerta
Puerta del Sol, habría gente haciendo compras, habría gente mirando a los manifestantes, habría gente que pasaría por ahí, habría un montón de gente. Si yo lo que pretendo es no dar la foto, no porque los medios de comunicación me van a sacar unos policías nacionales identificando gente en una manifestación, y no quiero dar esa foto porque políticamente no quiero darla, simple y llanamente pediré una lista y entrará todo el mundo. Es decir, los que se estaban manifestando sin haber pedido un permiso como se decía antes, a Gobernación, sin haber pedido ese permiso, y todos aquellos que estuvieran de compras por ahí, con el más menos de error que siempre te da un geoposicionamiento. Por lo tanto, puedes estar en el sitio equivocado en un momento dado y puedes entrar a una lista que nadie sabe que existe, de personas que estaban en la Puerta del Sol el día que no convenía estar en la Puerta del Sol. No te podrán abrir un expediente administrativo, no tendrás una sanción administrativa, pero estarás en la lista. Como todos aquellos que de pronto un día deciden que se quieren bajar Tor a ver qué hay en la Internet profunda. Y, en fin, pues todos aquellos que saben cómo funciona Tor, saben que Tor está troyanizada y que pasas automáticamente a una lista de personas no gratas que tienen que estar bajo vigilancia. Nadie sabe que existe esa lista, todos imaginamos que existe esa lista, se habla de esa lista, pero la realidad es que uno está en el sitio que no debería de estar y te conviertes en un precriminal, y ya desde ahí a Minority Report ni te quiero contar. Claro, además la historia es que nos olvidamos que el problema no es algunos de los datos que vamos diseminando o concentrando en algunas plataformas, sino el hecho de que ellos los tienen y nosotros no. Yo ni siquiera me acuerdo de lo que cené ayer y, sin embargo, hay una cantidad insalubre de empresas que saben dónde estuve ayer, con quién estuve, cuánto tiempo pasé allí. Es decir, la narrativa no la controlas tú, la controlan ellos. Eso significa que si en un momento dado esa narrativa es útil, no te va a ser útil a ti, siempre va a estar en tu contra. Yo siempre uso el ejemplo de, imagínate que tú estás trabajando en una empresa y que esa empresa te despide de manera improcedente, ¿no? Entonces, si esa empresa tiene el control del ordenador en el que has estado trabajando, del teléfono que te ha dado para trabajar, bueno, pues una serie de tecnologías que te ha proporcionado como herramientas de trabajo y tú no, la empresa puede decir que, yo qué sé, pues que el 80% de las veces por las mañanas llegabas tarde a trabajar. El ordenador podría decir que llegabas a las 8:03, pero si tu hora de entrada es las 8, no están mintiendo. Lo que están haciendo es dominar la narrativa. Y tú no puedes demostrarlo porque el ordenador no es tuyo, el ordenador es de ellos, ¿no? Y así, pues, podemos imaginar qué es lo que pasa si de repente, como decía Paloma, te encuentras en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y a alguien le interesa generar una narrativa que no te beneficia. Tú no tienes el control, ellos tienen el control de básicamente todo el minutaje de tu vida, ¿no? A mí el tema de las protestas y de los policías pidiéndote el carné me parece que es hermano también del hecho de que en la prensa de repente estamos hablando mucho de un cargo criminal del que antes no hablábamos, ¿no? Que te puede perjudicar si de repente te pillan en una manifestación no autorizada. Bueno, a ver, que te pillen una manifestación no autorizada puede conllevar una sanción administrativa. A mí eso no me preocupa tanto, como que me preocupan otras cosas, y es cuando uno comienza a utilizar mecanismos de defensa contra esa vulneración de la intimidad. ¿Qué quiero decir con eso? Utilizar equipos encriptados, por ejemplo. Yo estuve el sábado pasado en una reunión en Londres con un equipo jurídico, porque hay unas personas que le acusan en Escocia, cuyo principal indicio de criminalidad consiste en que todos portaban un equipo encriptado. Todos. Y lo que considera el tribunal, bueno, la fiscalía en estos momentos, que es la que está acusando, es que portar esas medidas de seguridad es un indicio de criminalidad. Los abogados que estaban llevando el caso en Inglaterra también andaban bastante perdidos en el tema y decían, es que todos tenían uno. Y yo le dije, ¿como este? Me dijeron, ¿cómo? Le digo, sí, llevaban uno como este. Y dicen, sí. Le digo, ¿y cuál es el problema? El problema es que no estamos entendiendo. Tenemos derecho a nuestra intimidad y tenemos derecho, por ejemplo, los abogados a un deber de secreto. Si yo hablo con una autoridad, por ejemplo, palestina, y no lo hago encriptadamente, ¿qué estoy vulnerando yo? El secreto profesional, porque lo estoy exponiendo directamente a las autoridades de Israel, o a las españolas, o a las que sea. Pero si un cliente me quiere contar
que mató ayer a un señor a la salida de un atraco y me lo cuenten abierto, ¿cuál es el problema? El problema es que esa información ya está. Y si me lo cuentan encriptado, lo que tienen es un indicio de criminalidad que me lo contó encriptadamente. Y no saben lo que me contó. Ahora, ¿es suficiente el hecho de tomar medidas de seguridad con las comunicaciones y con los datos para que eso se transforme en un indicio de criminalidad? ¿O es realmente que los estados lo que quieren es dejarnos indefensos? Porque creo que el título de la charla tenía que ver con seguridad. Y muchas veces el gran problema es que todavía no hemos determinado, cuando decimos seguridad, ¿qué decimos? ¿La de quién? ¿La de qué? ¿Y a cambio de qué? Es decir, para mí seguridad, evidentemente, como para todos, es que no nos pongan una bomba. Pero también es seguridad que yo pueda discutir con mi mujer por teléfono sin que se entere el CNI. Creo que es lo lógico. Y eso yo creo que tenemos que partir más atrás, definir seguridad. Y después de definir qué entendemos por seguridad, qué precio estamos dispuestos a pagar y en qué condiciones. Aquí nadie nos ha preguntado, simplemente a cambio de una supuesta seguridad, que ya hemos visto el 17 de agosto en Barcelona, que ya hemos visto el 4 de marzo del 2004, el 11 de marzo del 2004 en Madrid, que hemos visto en Nueva York, que hemos visto en todos lados, no nos han dado más seguridad. Lo que nos han quitado es una gran libertad y sobre todo una gran parte de nuestra intimidad a la que creo que todos tenemos derecho. A ver, me ha removido bastante lo que ha dicho Gonzalo ahora, porque, bueno, aparte de estar totalmente de acuerdo en que hay un principio básico en la defensa de la privacidad, que es asegurar la encriptación de extremo a extremo en las comunicaciones, porque claro, a todo esto hay muchos tipos de cifrado en las comunicaciones. Nosotros en Amnistía Internacional defendemos que todas las comunicaciones por defecto tienen que estar encriptadas de extremo a extremo. Es decir, no vale el cifrado de la capa de transporte entre el emisor y la nube o cualquier servidor. No, tiene que ser de extremo a extremo precisamente para garantizar lo que decía Gonzalo, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo un caso terrible. Y es que tenemos detenido, encarcelado al director de Amnistía Internacional en Turquía. Está ahora mismo encarcelado y está a la espera de una primera vista judicial que tendrá lugar ahora en octubre. Bueno, os tengo que contar que el principal cargo que hay contra Taner Kilik es que tenía descargado en su teléfono una mensajería que conoceréis, un software de mensajería que se llama Bylock, ¿no? Bueno, Bylock es un sistema de mensajería que utiliza medio mundo. Bueno, pues el cargo criminal y una de las razones por las cuales te pueden condenar por terrorismo en Turquía hoy es sencillamente tener descargada esa aplicación que te permite comunicar de extremo a extremo mediante un sistema cifrado con otra persona, ¿no? O sea, hasta ese punto, es decir, lo que estamos comentando no son elucubraciones, no son cosas que pueden pasar, es que están pasando y de hecho nos están pasando a nosotros. Y me parece también interesante que saques este tema porque se supone que todos los sistemas de mensajería modernos tienen cifrado de lado a lado. Es decir, nos han contado que WhatsApp, que Telegram son sistemas de mensajería que desde hace por lo menos un año y medio, ¿no? Tienen cifrado de extremo a extremo, lo que significa que el cifrado empieza en tu teléfono o en tu ordenador antes de que se conecte a la red, es decir, empieza en el usuario, y que, o sea, que el cifrado no ocurre en la red, con lo cual no hay un tramo, digamos, de conexión en el que tú estés desprotegido y en el que se vea con quién quieres, que no genere metadatos, ¿no? Con quién quieres comunicarte o qué tipo de mensaje le estás mandando. Y al otro extremo lo mismo, ¿no? Que llegue cifrado hasta el ordenador o el teléfono de tu interlocutor y se descifre una vez ha salido de Internet. Es decir, que no haya ninguna parte del proceso que ocurra en las redes, donde hay, no sé, 1000 ojos, ¿no? Y sin embargo, hay determinada, o sea, tú dices que el uso de tecnologías de cifrado es indicio de criminalidad. Y sin embargo, prácticamente todos los sistemas de mensajería que estamos usando todos todo el rato, teóricamente tienen cifrado. Ahora, a los gobiernos como el turco, les parece más indicio de criminalidad que uses Signal o que uses Bylock que uses Telegram o WhatsApp. Cuéntanos por qué. Vamos a ver, nosotros hicimos una investigación el año pasado, que no es una investigación exhaustiva, pero sí analizamos 11 sistemas de mensajería, entre los cuales estaban Skype, Telegram, eMessenger, FaceTime,
Kakao, que es un sistema de mensajería que se utiliza mucho en Corea, por ejemplo, hicimos un análisis de una serie de indicadores, ¿no? Y el principal era si ofrecían una encriptación en las comunicaciones de extremo a extremo, ¿no? Bueno, pues nos llevamos la sorpresa de que hay aplicaciones que un poco en el ideario así popular parece que son como muy seguras, ¿no? Como puede ser Telegram, y sin embargo Telegram, por ejemplo, no tiene un cifrado de extremo a extremo por defecto. Es decir, tú puedes activar el cifrado de extremo a extremo, pero no lo tiene por defecto, ¿no? Sin embargo, otras aplicaciones que pueden parecer así en el ideario colectivo menos seguras, como WhatsApp, pues WhatsApp, por ejemplo, sí ofrece el cifrado de extremo a extremo por defecto. Esto lo habréis visto porque a la última actualización ya incluso te indican que el cifrado es de extremo a extremo, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema, efectivamente, sigue habiendo indicios de que ha habido una comunicación, ¿no? Pero por lo menos la comunicación en sí está protegida. Entonces, una de las cuestiones que hay que hacer y que nosotros proponemos a la gente es, primero, informarse y entender qué es esto del cifrado y entender la importancia que tiene, ¿no? Y cuando vengan agencias de seguridad o autoridades, etcétera, diciendo que para perseguir determinado crimen conviene montar una puerta de atrás en un sistema cifrado, lo que hay que entender es que eso es mentira. Es decir, que para perseguir un crimen en concreto, el abrir una puerta de atrás en un sistema de cifrado es una medida absolutamente desproporcionada, que lo que hace es poner en peligro a otra muchísima gente que necesita las comunicaciones cifradas, pues por ejemplo, pues para tratar con sus clientes, en el caso de los abogados, o todos los activistas de derechos humanos, o la gente que está luchando por una causa justa, o que sencillamente no quiere que su conversación sea conocida, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el planteamiento y el tema interesante de futuro es que, claro, la Declaración de Derechos Humanos lo que dice es que la gente tiene derecho a la privacidad en sus comunicaciones, a la privacidad de sus comunicaciones. Pero claro, esto se dijo en 1948. El problema es que ahora mismo los sistemas de vigilancia, por ejemplo, el que van a implantar en breve en España, que es un sistema nuevo que sustituye al SITEL, al sistema que ha estado funcionando hasta ahora, claro, te da una información sobre los metadatos de la comunicación absolutamente enriquecida. Y entonces, claro, el debate está en hasta dónde llega la privacidad de las comunicaciones, ¿no? ¿Simplemente en el contenido o también hay que plantearse que los metadatos de la comunicación tienen que ser también privados, ¿no? Me gustaría daros una mala noticia, estimados compañeros de mesa. El cifrado extremo a extremo está muy bien. Supongo que estos señores están pensando de qué hablan esta gente. Se trata de ofuscar la comunicación, es decir, que cualquier persona que pueda pinchar esa comunicación no escuche nada que se entienda, sino que escuche datos aleatorios que no signifiquen nada. Pero quiero daros una triste noticia. Desde que Google ha decidido encriptar absolutamente todas las comunicaciones, cifra Google a partir por el debate de la neutralidad de la red. Esta es una historia muy larga, pero los operadores de telecomunicaciones entienden que están siendo maltratados porque ellos son los que llevan el tráfico a las grandes operadoras, conocidas como OTTs, Google, Facebook, cualquier operador de contenido, y que deberían pues poder establecer un peaje dentro de las redes a cambio de poder dirigir el tráfico de manera más fluida hacia aquellos centros de contenidos que paguen más por recibir más gente. La realidad es que frente a esto de lo que se lleva discutiendo desde hace 10 años o 15 años, la neutralidad de la red es una cuestión larga y discutida, que por cierto está volviendo a ser discutida otra vez en Estados Unidos con la administración Trump. Pues las grandes OTTs, entre ellas Google, han establecido un sistema para evitar que esto ocurra. ¿Qué hacen? Deciden que todo lo que pase a través de ellos, es decir, cualquier búsqueda que se realice a través de Google, cualquier comunicación que se realice a través de una herramienta de ellos, está cifrada. ¿Por qué? Porque así los operadores de telecomunicaciones no saben qué tipo de comunicación, qué paquetes de información se están transmitiendo. Esto es un gran drama para las grandes centrales de investigación nacionales. Yo estuve en una mesa hará unos 6 meses, en donde estuvo el director del CNI y dijo que la mayor preocupación que tenían pues el MI6, etcétera, etcétera, era precisamente esta nueva tecnología, esta nueva cifrado que establece Google. La cuestión es que, obviamente, pues, junto con su preocupación, cuando hay una preocupación siempre hay una solución. Y la solución, ¿qué es? Que uno puede cifrar extremo a extremo, es decir, la comunicación no se escuchará. Si es una conversación telefónica, probablemente no será grabada y no quedará grabada, pero si es un mensaje, quedará o bien en el terminal que remite o bien en el terminal que recibe. De tal manera que yo ya no voy a atacar la comunicación, voy a atacar el terminal. Es decir, que ahora la seguridad no es solo suficiente que esté en la comunicación, sino que es absolutamente imprescindible que esté en los terminales. Si uno manda un mensaje con Telegram, con lo que sea, pero luego ese mensaje queda en el teléfono, se puede hacer pantallazo, ese teléfono
puede ser ruteado. Ruteado quiere decir hackeado y tomar el root, es decir, el control del teléfono, y os puedo asegurar que es sencillísimo rutear un teléfono móvil. O sea, es más complicado en iPhone, pero también se puede hacer y se hace de manera habitual. Una vez que uno rutea el teléfono, tiene acceso a esa información. Y no solo tiene acceso a esa información, sino que puede poner información que no estaba en ese teléfono, lo cual es muy preocupante. Así que tenemos que ir a entornos en donde el cifrado no esté solo en la capa de transporte, sino que esté también en nuestros terminales telefónicos o en nuestros ordenadores. Yo soy una creyente del cifrado. De hecho, antes del 11 de septiembre, todos los documentos de la Unión Europea iban en el sentido de animar a la anonimización de las comunicaciones y la anonimización de la participación en la web. Y después del 11 de septiembre la cosa cambió. Querían saber quiénes éramos y qué era lo que estábamos diciendo. El debate seguridad y libertad, y en este caso derecho a la intimidad, es un debate que tiene muchos siglos. Pero una sociedad que tiene miedo no puede negociar con sus derechos fundamentales, y ese es el problema. Cuando tenemos un atentado terrorista, todos estaríamos dispuestos a vender a nuestra madre a cambio de tener esa seguridad, pero es que ese no es el momento para negociar nada, ni es el momento para establecer ningún principio. Los principios se establecen en los tiempos en donde estamos en condiciones de poder reflexionar sobre ellos. Por eso, el cifrado, aunque se ha visto, y es cierto, porque yo he estado en algunas reuniones con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que consideran que el cifrado puede ser un indicio de criminalidad, lo que me parece alucinante. No hay en nuestro sistema legal, por lo menos en el sistema legal español, nada que haga que porque tú uses cifrado seas considerado un delincuente. No está prohibido el cifrado y puede ser utilizado libremente. Que en el futuro esto cambie, no lo puedo decir. Que te pongan en una lista de esas que nadie sabe cuál es porque usas cifrado, tampoco lo sé. Pero recomiendo Confide. Confide es una aplicación que permite no solo el cifrado de punto a punto, sino que el mensaje que recibís en vuestro teléfono ni se puede hacer pantallazo ni se puede leer entero. Lo tenéis que ir leyendo pasando el dedo. Es el que usan en la Casa Blanca para filtrar información al Washington Post en contra de Trump. Así que os puedo decir que funciona muy bien. El que usan en la Casa Blanca. Me parece importante la distinción que has hecho de usar cifrado de lado a lado y además proteger tu propio teléfono, precisamente porque hemos estado hablando mucho de los documentos que ratificó Edward Snowden. Eran documentos en los que se demostraba que la NSA estaba haciendo un barrido indiscriminado de todos los paquetes de datos que estaban circulando por la red, ¿no? Y que era tan específico y tan granular que todos esos paquetes de datos se podían identificar con nombres y apellidos y en relación a todas las aplicaciones que estamos usando todos los días, desde nuestro correo hasta nuestro Fitbit, ¿no? Y sin embargo, unos años más tarde publicó Wikileaks una serie de documentos, no de la NSA, sino de la CIA, que es una agencia de inteligencia norteamericana que trabaja dentro, entiendo, de Estados Unidos. Y estuvimos hablando y se descubrió que no solo te pueden intervenir las comunicaciones online, sino que te pueden intervenir las comunicaciones on-site, es decir, todas las técnicas de la CIA eran técnicas para introducirse en un teléfono concreto. ¿Por qué? Porque la NSA, que se dedica a espiar a la gente que hay fuera de Estados Unidos, teóricamente, puede espiar a quien quiera, mientras que la CIA, técnicamente, es una agencia que se dedica al espionaje concreto, es decir, él sabe quién eres antes de empezar a espiarte, ¿no? Entonces, esas tecnologías que claramente están diseñadas para atacar los teléfonos más populares del mercado, porque si no sería una tontería, son tecnologías que han sido dispersadas por la red, están siendo utilizadas para hacer ciberataques, para atacar pues, empresas tan teóricamente preparadas y blindadas como Telefónica, bancos, redes ferroviarias, sistemas educativos, la sanidad británica, etc. Es decir, son herramientas que el problema no es que las tenga la CIA y que las tenga bien guardadas, el problema es que en el momento en el que existen, esas herramientas siempre se van a escapar, ¿no? Son como el típico virus que alguien está trabajando en un laboratorio en las películas y antes de la escena 4 ya se ha ido de madre y está infectando y se ha convertido en una epidemia. Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces,
es importante que pensemos en nuestros teléfonos no solo como una antena que se conecta a sitios, sino también como un dispositivo que tiene pues, una cámara por delante y otra por detrás, que tiene un micrófono, que tiene varios sensores que indican movimiento, altura, es decir, temperatura, cercanía. Es decir, tiene 3 tarjetas distintas para conectarse de manera wireless, no solamente la de wireless, sino también la del Bluetooth, etcétera. Es decir, que son herramientas o sea, son un poco como si tuviéramos básicamente, ¿cómo se dice? Vaqueado, como pinchado, como si tuvieras pinchado el teléfono como un aspersor, ¿no? Como si el teléfono irradiara vigilancia y para nosotros es un dispositivo que es lo primero que miramos al levantarnos y lo último que miramos al acostarnos. Lo llevamos con nosotros a todos lados. No necesitamos entrar en una habitación que esté pinchada, que tenga no sé, micrófonos, ¿no? O que tenga cámaras de vídeo escondidas detrás de las lámparas. O sea, porque ya lo llevamos con nosotros. Entonces es importante pensar que cada vez que nos bajamos una app, esas apps están pidiendo permisos para todas esas tecnologías que llevamos comprimidas en el bolsillo y los están usando porque las bajamos sin pensar y decimos que sí a todo porque la queremos usar enseguida, y que habrá multitud de ocasiones en las cuales estamos expuestos a que alguien utilice esas capacidades del teléfono sin que nosotros lo sepamos, porque están ahí, están abiertas, están disponibles y son muy promiscuas. Sí. No, para ilustrar lo que acaba de comentar Marta, nosotros hemos investigado casos de ordenadores zombie, porque es un poco, digamos, la manera de entender lo que pasa con un ordenador cuando es infectado con este software, es que se convierte en un zombie, ¿no? A las órdenes de alguien. Nosotros hemos investigado la existencia de ordenadores zombie y de casos concretos de periodistas y de activistas que han sido encarcelados porque han convertido sus ordenadores en zombies en países como Etiopía o con Marruecos, lo cual nos ha llevado a desarrollar, esto ya es algo de hace un par de años, a desarrollar un software que hemos puesto a disposición de determinados activistas, etcétera, en determinados países especialmente peligrosos, para que hicieran un escaneado de sus ordenadores y vieran si los ordenadores estaban infectados. Y en algunos casos, afortunadamente, les hemos ayudado a identificar que efectivamente tenían los ordenadores infectados, ¿no? O sea, que es algo absolutamente real, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de teléfonos, de ordenadores, pero de repente no nos damos cuenta de otras cosas. Nosotros, por ejemplo, en el despacho trabajamos con un programa de gestión de despacho. Ese programa que algunos lo usan más, otros lo usan menos, pero que es donde tienen que estar todos los documentos de un cliente. Desde hace 3 años, la empresa que lo diseñó no me quiere actualizar el programa si no cojo la versión en la nube. Y no hay actualización. Estoy con una versión antigua, ¿por qué? Llámenme antiguo, pero prefiero tener los datos en un disco duro que en una nube. Ahora, la pregunta es, ¿y yo cómo le traslado a un defendido? Oye, ¿te parece si ahora actualizo el programa y lo subimos todo a la nube? Claro, yo me ahorro una capacidad importante de almacenaje en el despacho, me ahorro servidores, me ahorro una serie de cosas, pero la pregunta es, ¿qué seguridad hay con eso? Ninguna. Pero los que te la venden, yo les dije, ¿tú me podrías poner por escrito de que esto es 100% seguro? Y me dicen sí. Y le digo, creo que no estás entendiendo la pregunta. La pregunta es, si tú me lo puedes poner por escrito, porque si yo logro que alguien entre en ese servidor de la nube, te vas a comer un puro. Dice, no, nosotros se lo garantizamos. Y digo, bueno, este es un vendedor de coches usados, evidentemente, porque no te lo pueden garantizar. Y eso significa que nosotros no podemos adaptar nuestro programa de gestión de despacho, lo lógico en cualquier despacho de abogados, a una versión moderna exclusivamente por una razón. No estoy dispuesto a exponer los expedientes de mi defendido a una situación tan vulnerable como es tenerlo en la nube. Es decir, todas las empresas y todos los desarrollos tecnológicos nos están llevando hacia un punto en el cual básicamente sería más discreto caminar en bolas por la Gran Vía, que lo que ellos proponen. Ahora, ¿por qué una empresa se traslada a esa tecnología? No sé si es porque es guay, si es porque es cool, si es porque les cae mejor. De hecho, alguna gente joven en el despacho dice, no, pero ofrecen en la nube. Digo, no quiero nube. O sea,
casi como ya o sea, al final nos van a trasladar a la historia del papel. Porque evidentemente, para ellos, entrar a un despacho a fotocopiar un expediente de un cliente en papel es algo que no pueden hacer fácilmente. Pero sí pueden hacer fácilmente meterse en la nube, incluso en los ordenadores, meterse en la nube y bajar el expediente íntegro, donde tal vez hay cosas tan relevantes como anotaciones de una reunión abogado-cliente. Sí, claro que la maté, pero no hay pruebas. Yo apunto, dice que la mató, pero no hay pruebas. Y eso lo traslado ahí. O hay escritos que pienso presentar en noviembre dentro de una estrategia. La estoy dejando vulnerable. Entonces, yo creo que cuando hablamos de seguridad tal vez tenemos que ampliar el espectro, porque no son solo las apps estas, sino también una serie de cosas. Me imagino que en los medios también estáis usando una serie de programas en las que hay personas que saben antes que ustedes lo suban a la web, es decir, antes de que nos llegue el adelanto para socios, yo estoy seguro que hay gente que tiene acceso a esa información. Y eso es parte del precio que estamos pagando por una pseudoseguridad. Entonces, claro, tenemos que planteárnoslo bien. ¿Realmente necesitamos tanta seguridad o lo que hemos pasado es a pagar un precio por algo que no nos están dando? Si nos pudiesen garantizar la seguridad 100%, lo del 17 de agosto no pasaba. Pero lo que sí nos han garantizado al 100% es que han permeabilizado nuestra intimidad y nuestras comunicaciones y nuestros secretos y nuestro ámbito más íntimo. Eso yo creo que cualquier presidente de gobierno en Europa puede firmar y garantizar que lo han hecho, porque ya está hecho. La seguridad es una cosa totalmente distinta y evidentemente ni con estas ni con otras medidas se va a poder hacer. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque el riesgo de seguridad lo tenemos en personas que usan o palemos mensajeras o papelitos o el boca a boca. No están usando la tecnología. Eso es un error. Es un error pensar que por más tecnología vamos a tener más seguridad, porque no la están usando. No la usan para lo que están haciendo. De hecho, era justo lo que quería decir. Lo que ha demostrado los atentados del 17 de agosto en Barcelona es precisamente que toda la troyanización que estamos sufriendo, todo el sondado que estamos sufriendo, toda la recogida de datos no vale para nada, porque esta célula pasó completamente por debajo del radar. ¿Y por qué pasó por debajo del radar? Porque no iban con el teléfono móvil a las reuniones, porque se reunían en una furgoneta en donde no les veía nadie, porque no se mandaban mensajes, porque no utilizaban WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se organizaron como una célula terrorista clásica, con el boca a boca, quedando a tomar un café, etcétera, etcétera. Es decir, lo que demuestra esto es que si alguien ha aprendido los riesgos que tiene la tecnología para la seguridad, han sido precisamente los grupos yihadistas. Los grupos yihadistas en un país en donde tenemos un tipo penal, que ninguno estamos diciendo nada porque tenemos miedo, y esto es una realidad, pero tenemos un tipo penal prácticamente precrimen, y lo estábamos comentando antes, que es la figura del autoadoctrinamiento. Todo aquel que entra en determinadas páginas de manera recurrente se le considera que se está autoadoctrinando y está cometiendo un delito en este país. Hay gente en este país que está en la cárcel simple y llanamente por haber entrado en determinadas páginas web y haber intercambiado determinados mensajes con determinadas personas que no debería de haberlo intercambiado, pero que en principio no han cometido ningún delito, no han atentado contra nadie. Entonces, yo lo que quiero animar a esta nutrida audiencia, que cada vez se nutre más, lo que quiero animar es a que seamos todos una panda de modernos obsoletos. Yo he sido la más moderna de mi barrio, he sido la que primero he tenido todos los cacharros, me he instalado todo absolutamente, pero he decidido que quiero ser una obsoleta, como aquí mi estimado compañero del metal. Es decir, no me voy a actualizar a la nube porque la nube no me aporta nada. Cuando un disco duro de 1 tera me vale 70 euros en el MediaMarkt, señores, ¿qué me va a aportar una nube que no pueda tener yo en 1 tera de información? Ya tiene que hablar mucho un cliente, o tengo que escribir yo mucho para que no lo pueda guardar en 1 tera, o en 2, o en 3, o en 5 teras, que sigue siendo muy poco dinero. Sigue siendo muy poco dinero por mantener la información de manera segura. Como entiendo que mi vida social es inexistente, pero no tengo WhatsApp. El día que WhatsApp fue comprado por Facebook me di de baja. Soy la única persona de España que no tiene WhatsApp. Y aquí estoy, he sobrevivido. Quiero decir que animo a la gente a que recuperemos el tiempo perdido, la conversación, el café y la tranquilidad de no estar mirando un cacharrito cada 3 segundos porque pita, porque hay alguien de algún grupo absurdo que te está diciendo algo que no te interesa. Pero además estamos regalando nuestra intimidad a Facebook. Facebook la vende. Facebook está en un país en donde tiene obligación de ser troyanizado por la administración pública.
Facebook vende esa información a empresas de seguros, que son matrices de empresas de seguros en este país, a empresas de crédito, etcétera, etcétera. Y llegará un día en que la gente que dice, ¿qué importancia tengo yo? ¿A quién le importan mis datos? Pues le importa a aquel que no te da la hipoteca, le importa a aquel que no te da el préstamo para el coche, le importa a aquel que no te da un seguro médico, porque tienes condiciones previas, como por ejemplo subir a Instagram todas las gambas con gabardina que te estás comiendo todos los fines de semana. Y estás subiendo a la Fitbit todos los kilómetros que estás haciendo, con una edad más que cuestionable para hacer esos kilómetros y comer las gambas con gabardina al mismo tiempo. Y todos esos algoritmos hacen que decidan que dentro de 2 años te va a dar un cacharrazo y te vas a morir de un infarto. Quiero decir que esto que parece tan sumamente absurdo y que no tiene importancia, tiene importancia. Somos categorizados en lo que pensamos, en lo que nos gusta, en si tenemos probabilidades de divorciarnos o no, porque entonces no nos darán un crédito hipotecario si creen que nuestras relaciones personales no van por buen término, etcétera, etcétera. Es decir, esos datos están ahí para leer el futuro, para ver si vamos a ser problemáticos, para ver si nos vamos a manifestar, para ver si vamos a pagar un crédito o para ver si vamos a matar a alguien. Por favor, animo de verdad a todos a que seamos muy conscientes de que los datos tienen un valor impresionante y tan es así, con esto termino, que los fabricantes de coches están planteando seriamente regalar los coches. Y esto es no me lo estoy inventando, esto no es futuro ficción. Es decir, el beneficio que le saca un fabricante de coches a un coche es tan poco, os quedaríais sorprendidos del poco margen que le queda a un fabricante de coches sobre un coche después de fabricarlo, transportarlo, distribuirlo, hacer rebajas, etcétera, etcétera. Que daros cuenta, un coche con toda la información, sensores para saber dónde estamos, si hace frío, si hace calor, la contaminación, cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Se están planteando ser empresas de datos, usarnos a nosotros como esas personas que les mueven los coches para generar información sobre nosotros mismos, para tener información mapeando nuestro posicionamiento, dónde estamos, si nos hemos montado bebidos o no, con quién nos hemos montado en ese coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y regalar los coches para que nosotros les demos nuestros datos a cambio. Pensemos la trascendencia que tiene eso. Habrá mucha gente que se monte en esos coches. Sí. Pues no. No, porque el móvil no tiene muchas cosas, no tiene sensores de presión, no tiene... Bueno, pero ya te digo yo a ti que con el móvil no se soluciona. Es decir, tú date cuenta que en Gran Bretaña hay muchas compañías de seguros que no te dan el seguro si no le pones un cacharrito al coche. Y ese cacharrito dice, si conduces rápido o lento, dónde duerme el coche, si va mucha gente montada o va poca gente montada, etcétera, etcétera. Y en eso, en atención a toda esa información, te bajan el seguro o no. Y tú lo aceptas encantado. Sí, es verdad. Hay muchos coches que están ya en el mercado que pueden ser conducidos de manera remota y hackeados. ¿Ah, sí? No, bueno, los coches ya te digo yo a ti que sí, pero vamos, resistíos. Bueno, el problema no es tanto que haya coches que hagan eso, como que no sé cuántos años nos quedan antes de que solamente se puedan comprar coches que hagan eso. Es decir, que no te quede la opción de usar no sé, el coche que has heredado de tu tío y que no es un ordenador con un coche alrededor, sino que es un coche. Me parece que el aplauso aquel era un poco nuestra señal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se va a oír, ¿vale? Bueno, gracias a los cuatro. Habéis hablado de WhatsApp, de Telegram. Yo creo que en esas aplicaciones más o menos uno puede utilizar otras diferentes que tengan más privacidad o no, pero ¿cómo podemos escapar los ciudadanos de las cámaras de videovigilancia que cada vez van aumentando? Por ejemplo, el otro día salió una noticia del Ayuntamiento de Madrid que estaba viendo a ver si se ponían más cámaras de videovigilancia. Quédatelo, ¿qué? Ah, no. Sí, no, solamente decir que no vas a poder escapar de las cámaras de videovigilancia. Eso va a ser inútil y además esto va a ir a más, ¿no? Lo único que podemos como ciudadanos es presionar a los gobiernos para realmente recuperar el control sobre la información.
Es lo único que podemos hacer, ¿no? Se va a implantar en mayo del año que viene una nueva directiva sobre protección de datos en Europa que va a ser, digamos, un poco más beneficiosa para los ciudadanos y para el control que los ciudadanos pueden tener sobre los datos, ¿no? Pero de la videocámara no vas a escapar, y no solo vas a tener videocámaras, sino sensores de presión y todo lo que te puedas imaginar, y el Internet de las cosas, y sabrán cuántos yogures has comprado, etcétera. Pero ahí lo que hay que hacer es presionar a las autoridades para que haya transparencia y para que haya control. Sí, en ese sentido te debería de preocupar menos las cámaras de seguridad que las ciudades inteligentes, en donde saben cuántas veces has tirado de la cadena y por lo tanto saben si tienes una descomposición o no. Tú ríete, pero es así. El consumo de agua está llevado casi hasta el extremo de las casas. Te tengo que decir una cosa, desgraciadamente hay un proyecto a nivel europeo pensado para la privacidad que se trata de que te ofusca, es decir, las cámaras de seguridad te graban pero te ofuscan los rasgos personales, ¿no? Yo he estado en ese proyecto y es impresionante, sobre todo donde Londres es una ciudad que no hay un punto ciego en todo Londres. Londres prácticamente es imposible no pasar con una cámara de seguridad. Y entonces lo que hacen es, te identifican al principio, te ofuscan, pero identifican de ti todos los elementos, si llevas una cartera, si llevas un teléfono, cualquier cosa que puedas dejar por el camino. Te aplican un algoritmo y a partir de ese momento no te ven la cara, pero saben todo lo que has hecho. Pasas a ser un número, desde un punto de vista de protección de datos no se te ve, pero desde un punto de vista de investigación se te sigue viendo. Mira, sin ir más lejos, hoy apareció una noticia que a mí me pareció tremendamente grave. Hacienda no le acepta una deducción a una persona por una vivienda porque dicen que por el bajo consumo de agua de esa vivienda no puede ser su vivienda habitual. Oye, y si es un guarro, o sea... Pero ¿cuál es el problema? O sea, estamos llegando a cruzar tantos datos, y es ese cruce de datos el que más nos afecta, porque, a ver, si tu consumo de agua en casa es bajo, tal vez resulta que tú todas las mañanas te vas al gimnasio y te duchas. Ah, no, pero es que como Hacienda ya ha cruzado ese dato, que son de dos empresas distintas. Ahora, hablamos de Telefónica. Yo les digo una cosa, el hub a través del cual la NSA en Inglaterra transfería los datos a Estados Unidos, habría que saber de qué nacionalidad es la empresa que es propietaria de ese y que desarrolló esa tecnología, porque a veces creemos que las maldades vienen de Estados Unidos y tal vez el enemigo lo tenemos en casa, ¿eh? Bueno, lamentablemente y con gran tristeza os tengo que despedir. Muchas gracias, Paloma. Así que nos desalojan, efectivamente. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Gonzalo.